Entonces, la clase pasada habíamos visto los principios del transformer. Entonces, lo más importante que habíamos visto era que el transformer tenía autotensión. Entonces, cada palabra iba a tener su propia tensión. Eso todo iba a cooperar para tener una tensión global de la secuencia. También habíamos visto la tensión multicabeza, que esto en sí significaba que nosotros podíamos tener diferentes cabezas que le prestan atención a diferentes cosas. Y nos quedaron dos detalles un poco más chiquitos, porque no aportan tanta información como estos dos conceptos, pero que igual forman parte del transformer y que son bastante importantes. Entonces, lo que también quedó fue el encoding posicional, porque hasta ahora toda nuestra secuencia era simplemente un montón de palabras y no había peso en el orden de las palabras. O sea que, si volvemos a oraciones previas, en la oración I like playing football, en ningún momento se está especificando que el I está, por ejemplo, a la izquierda, perdón, del like, o que el playing está entre like y football. Porque si le prestamos mucha atención a lo que está pasando, lo único que está sucediendo es una multiplicación entre los query y los key. Pero los query y los key son propios de cada palabra. Entonces yo podría tener la oración I like football. Esto va a tener su propio key, query, value y todo eso. O también podría tener, con los mismos key, query, value, like football, I. No tiene mucho sentido, pero bueno. El chiste es que hasta ahora el transformer prestó atención alguna al orden de las palabras. Entonces yo podía tener el I acá, lo podía tener en el medio, o lo podía tener al final. Total, en esa multiplicación no se le está prestando atención a eso. Porque si nos fijamos, el query y value surgen a partir de multiplicar en matrices de pesos query y value por embedding de la X. Entonces, no tiene, o sea, por ahora no cambia dónde esté mi entrada, porque sin embargo el key, query, value van a ser los mismos. Para solucionar este pequeño problema, lo que se hace es un encoding posicional con funciones de seno y coseno. Entonces, lo que vamos a hacer es encodear cada palabra según la posición en la que esté, y cada elemento del email de esa palabra va a ser encodeado de forma diferente. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es que el positional encoding PE de la palabra en la posición pos, y del ítem 2i, ya vamos a ver que es 2i, esa palabra va a ser el seno de la posición en la que se encuentra esa palabra sobre 10.000. 10.000 en este caso es una constante que se define previamente, de 2i sobre d. Entonces, acá tenemos bastante información comprimida y que ahora vamos a seguir comprimiendo. Entonces, lo primero de todo es que el PE significa positional encoding. Entonces, nosotros lo que teníamos al principio era un vector de mi palabra XN, que este iba a ser algo así. Y esto tenía longitud D. ¿No? Esta palabra XN, en realidad, bueno, mejor dicho, se debería expresar XPOS. Esta palabra se va a encontrar en la posición POS, que va a ser como un subíndice. Entonces, el encoding posicional de mi palabra en la posición POS y del ítem 2i de mi palabra va a ser esto. Ya no metemos en mi ecuación, pero el chiste es que nosotros entonces tenemos XPOS, que va a ser un embedding, que es como lo calculamos antes, ¿se acuerdan? Con Word2Vec o Block y todo eso. Entonces, para darle un significado de posición al embedding de esta palabra, lo que voy a hacer es, lo voy a ir moviendo por todos los ítems dentro de este embedding y le voy a ir aplicando la función seno o la función coseno. La función coseno es exactamente la misma que la función seno, pero en este caso sí. Una se va a aplicar para las palabras 2i y la otra para las palabras 2i más 1. Esto en sí lo que refiere es que
Para las palabras, o sea, perdón, para las, no son palabras, perdón. Para los embeddings, o sea, para los números, en las posiciones pares voy a usar el seno. Y para los números en las posiciones impares voy a usar el coseno. El 2i o el 2i más 1 refiere a un índice ficticio de cómo me voy moviendo. Entonces, por ejemplo, acá tendría, por ejemplo, i igual a 0. Y acá lo que tendría es 2 por 0 más 1. O sea, 1. Y después acá lo que tendría es 2 y esto sería 2 por 1, esto es 2. Bueno, y así, o sea, la lógica del 2i o el 2i más 1 es una forma un poco más matemática de decir simplemente esto lo hago para las posiciones pares y esto lo hago para las posiciones impares. Porque después de todo, cualquier número que multiplico por 2 y le sumo 1 termina siendo impar y cualquier número que multiplico por 2 termina siendo par. Ahora sí, si nos queremos meter en la ecuación esta, propiamente el seno o el coseno, y porque, bueno, es el cos sobre esto, es decir, lo que tendríamos es que vamos a tener una onda senoidal, por ejemplo, cuando i es igual a 0. Y en el eje X, lo que voy a tener es la posición. Entonces, a medida que yo me voy moviendo en posición, voy a ir cambiando cómo se encodea este primer número en mis palabras. Entonces, por ejemplo, para la primera palabra voy a estar acá, que esto sería posición 1. Para la segunda voy a estar acá, tercera, cuarta, quinta. Y esto igual podrán notar que si yo voy mucho en la posición, es como que se encodea igual, porque para cuando llegue, por ejemplo, a la palabra 300, vuelvo a tener el mismo encodeo. Pero entre la palabra 1 y 300 pasó un montón de cosas entre medio y la idea es que no va a afectar tanto que tengan el mismo encodeo. Porque si nos ponemos a pensar, la palabra 1 y la palabra 300, esto lo van a tener igual. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es que como están tan lejos, no nos interesa tanto. Esto, que es el positional encoding, lo que se va a hacer es, se va a sumar al embedding. Entonces lo que hacemos es, para la palabra 1, lo que estaba acá, no sé, digamos que era un 10, si el positional encoding acá, o sea, si este punto vale, digamos, 5, el X final va a ser 15, ¿no? Porque tengo el original, que es el embedding original, y después le sumo lo que me quedó en el positional encoding. Después, bueno, tengo el 2i sobre d, que eso simplemente es para normalizar, entonces, bueno, no es tanto para normalizar, pero es simplemente que para cuando yo llegue al final de mi secuencia, esto me da, entonces, como si nos ponemos a pensar, y sería la cantidad de palabras, o sea, la cantidad de cosas que tengo en el medio sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo que multiplicar todo por 2, cuando llegue a supuestamente, no sé, por decirles algo, ¿no? Si D es 1000, cuando yo llegue a I igual a 500, 2i va a ser 1000. Entonces, cuando yo diga que I vale 500, 2i va a valer 1000, entonces voy a estar hablando de mi embedding en la posición 1000. O, en otras palabras, el último embedding. Por ende, si yo digo que lo que hago es 10.000 a la 2i sobre d, lo que sí estoy diciendo es que cuando yo llegue a la final, o sea, a mi último código, lo que voy a terminar teniendo es 10.000 a la d sobre d. O sea, posición sobre 10.000. ¿No? Esto sería lo mismo. Posición sobre 10.000. Y eso es el número más chiquito que me puede llegar. ¿Por qué? Porque mientras más chiquito sea esto, más chiquito es el 10.000 y más grande va a haber esta división. Entonces, el cero de posición sobre 10.000
va a ser lo que me dé el número más chiquito de todo mi código. O sea, para el último elemento de mi embedding, lo que voy a estar sumando es muy poquito, pero para los primeros voy a estar sumando bastante. Porque este coeficiente me va a dar más grande y por ende esto me va a dar más chiquito. Esa es la única lógica. En las palabras impares, lo único que hago es entonces uso el coseno. Si yo lo quisiese ver en las palabras impares, lo que tendría es un gráfico similar, pero con el coseno, la empieza desplazado 90 grados. Entonces sería algo así. Y esto sería, por ejemplo, i igual a 1, ¿no? Eso sería una palabra, perdón, un embedding impar. Entonces caemos otra vez en lo mismo. Según la posición, yo lo voy encodiendo. Entonces, acá tengo posición 1, posición 2, 3, 4. Y obviamente caemos otra vez en lo mismo. O sea, cuando yo me desplace cierto número de posiciones, voy a tener el mismo encodeo. Pero bueno, como esas palabras están tan distantes, no me afecta tanto y no hay tanto problema. Eso sería, por ejemplo, I0, I1. Y ya cuando, por ejemplo, me voy a I2, lo que notamos es que tengo el seno, o sea, más o menos en la forma de posición, o sea, posición sigue estando en este eje, sobre 10.000 ahora un poquito más claro. Entonces, esto sí lo que me dice es, se va a estirar un poco la función. No, sí, se va a estirar un poco la función, entonces va a quedar algo así. Entonces, a medida que yo me voy moviendo, igual para ancho, sí. Tiene eso. Sí, a medida que yo voy moviendo, cada vez que me muevo más para el final, lo que va pasando es que la posición se va estirando todavía más. Y entonces tengo que hacer cambios más grandes de posición para cambiar el encodeo. Entonces, acá cambié, o sea, lo que acá cambié, por ejemplo, esta es la primera posición, esta es la segunda posición, tercera, cuarta, quinta. Y cuando acá ya casi está dando una vuelta al primer semiciclo, acá está, por ejemplo, en la mitad. Entonces, a medida que yo me muevo más para el final de mi embedding, las ondas senoidales y cosenoidales se van haciendo cada vez más largas y van haciendo cambios más chiquititos. Entonces, tengo que hacer cambios mucho más grandes en posición, me tengo que ver mucho más en la posición para llegar al mismo embedding. Simplemente una propiedad de la función. Yo no escuché alguna vez que esto sirva particularmente para algo, pero bueno, la lógica es esa. Entonces, tenemos cambios más chiquititos y entonces hay que hacer cambios más significativos en la posición para llegar al mismo medio. Entendí entonces la parte de los embeddings posicionales. Son simplemente una función, coseno y seno. Entonces sí, ya para terminar con el transformer, lo que tendríamos es la red transformer completa. Parece medio grande, pero sí es todo lo que estuvimos ya viendo. Lo primero que voy a entrar son los inputs. Los inputs depende, bueno, esto es una aclaración lo menor, y es que depende de cómo estemos trabajando, pueden ser embeddings o pueden ser tokens. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos palabras, por ejemplo, tengo la palabra I like football, ¿no? La palabra I puede estar relacionada con el token número 100. La palabra like con el token número 520. Y la palabra fútbol puede ser el token 280, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Le puedo entrar al transformer con esta secuencia, con la secuencia 100, 520, 280, en lo que lo paso, a esto se lo pasa por lo que se llama un tokenizer. Los tokenizers lo que hacen es, uno le entra con secuencia de texto y lo pasan a representaciones numéricas. No embeddings. Ahí está la diferencia sutil pero importante. Estos no son embeddings, son simplemente encodeos de palabras en números. O sea, I significa 100, like 520, fútbol 280. Pero eso no significa que se entrenó un modelo para que
el 100, el 520 o el 280 representen cosas significativas. O sea, simplemente es una forma de traducirlo a números, porque si no, no podemos trabajar con texto. Entonces, lo único que hizo el tokenizer fue pasar de texto a números así como viene. Hay diferentes tipos de tokenizer, esto es bastante importante aclararlo, y es que no todos, por ejemplo, usan esto de tokenizar por palabras. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, pensemos en los verbos, uno en español podría decir jugar, juega, jugó, jugará, y así un montón de conjugaciones. Y si nos ponemos a pensar, como que es medio repetitivo crear un token para cada palabra, ¿no? O sea, si le hacemos un token para jugar, para juega, para jugó, para jugará, o sea, terminamos teniendo un diccionario casi infinito, porque podemos conjugar los verbos en creo que más de 8 tiempos, y no sé cuántos verbos hay, pero bueno. Se hace muy denso toda la computación y la idea es minimizar los costos computacionales. Entonces, lo que a veces se hace es, por ejemplo, se corta parte de la palabra. Entonces, cuando el algoritmo detecta que es fug, lo que hace es tachelar. Entonces, el fuega le queda como fueg, el fug le queda como fug también, el jugará le queda como fug, por decir algo. Sí. Estos son igual cambios más, o sea, estos conceptos ya son más específicos, diría, de lo que es procesamiento de texto, porque en sí hay un montón de formas de encodear texto a números. O sea, hay un montón de técnicas. También una que se usa es el byte per encoding, que si no me equivoco lo que hace es junta de a porciones, como si fuese un bigram. Entonces hace highlight, kahoot y así. Hay un montón de formas. Sí. Lo de Virama era que agarraba Bigrama en sí, o sea, fuera del contexto, creo que del procesamiento del lenguaje natural, hasta Machine Learning, creo que hasta en literatura se dice así. Bigrama es dos palabras. O sea, un unigrama sería tomar por palabras y un bigrama sería tomar por dos palabras. El byte per encoding lo que hace es tomar una palabra y un poquito más, y la palabra anterior y un poquito más, y así. eso para que tenga más texto. Eso es en sí para evitarte crear con tantos tokens. No es, o sea, hasta ahora, o sea, el problema con la tokenización es cómo pasas de palabras a texto, perdón, de texto a números sin perder información. Mira, vos lo que podríamos, o sea, lo que podríamos hacer en un principio es decir, cada palabra le asigno un número diferente. Pero esto te termina quedando con un montón de palabras. En el inglés, por ejemplo, tenemos el problema de que podemos decir can. Y esto empieza a molestar. Porque yo podría también decir can y no tiene o sea, está T al final. Entonces, acá crearía dos tokens diferentes para cosas que son muy similares. Entonces, hay que ver porque, mira, can es exactamente lo mismo que decir cannot. Pero sin embargo los vamos a tokenizar como cosas diferentes. Esto no va a ser un problema igual para el algoritmo. O sea, una vez que le enseñamos que Kant es lo mismo que cannot, no va a dar problema. Pero es un problema para nosotros en que nuestro tokenizador se va a hacer muy grande. Imagínate que cada vez que hay un NT, hay una variante que dice not, por decirte algo. ¿Entendés? O sea, cada vez que en inglés es NT, podés separarlo y decir not. O sea, eso not. Entonces eso se hace muy redundante para el transformer y para el tokenizador. Entonces hay diferentes técnicas para intentar ahorrar estas redundancias y encima acortar un poco el tamaño del tokenizador, si no se te hace muy grande. Nos fuimos igual un poquito de tema porque no era la idea de hablar de tokenizadores, pero bueno, la idea es que nosotros o podemos entrar con tokens y nos declaramos que el transformer compute los embeddings, o podemos eliminar esta capa que dice embedding y directamente entramos con los embeddings que ya calculamos nosotros. O sea, esa capa al principio que dice input embeddings, lo que hace es tomar los tokens y según los tokens crean los embeddings. Entonces, ahora sí, lo que tenemos es que la palabra, o sea, el token 100 va a tener un vector de longitud D. Lo mismo con el 520 y lo mismo con el 280. Y esto sí que va a representar información valiosa de la palabra. A diferencia de los tokens, que los tokens son una traducción literal de lo que está en la oración. Una vez que se hizo eso, lo que se hace es, se manda al embedding posicional. El embedding posicional es lo que acabo de ver. Entonces, a cada uno de mis
Entonces, lo que hago es lo encodeo posicionalmente, entonces, cosa de que mi oración empiece a tener sentido, porque si no, hasta ahora lo que hice fue mandar I like football, pero lo mandé por separado. Entonces es como que el transformer vio la palabra I, la palabra like y la palabra fútbol, pero no sabe cuál viene después de cuál o en qué sentido. Entonces, después a esto le agrego los positional encodings, que le van a dar esta noción de posición a las palabras, y esto simplemente ya lo empiezo a mandar pues sí, a la transformer. Entonces lo primero que hago es, lo mando a la atención multicabeza, que lo habíamos visto en la clase pasada, para no escribir todo atención multicabeza, pues lo que hacemos es MHA multi-head attention, o sea, atención multicabeza en inglés. A la atención multicabeza, obviamente, le va a entrar un query, un key y un value. Yo les había dicho que había una sorpresa en el transformer y es que el query y el key y el value son matrices, en realidad, que aparecen de la nada, porque la pregunta es, ¿de dónde sacamos la matriz WQ, WK, WQ, WK y WB? Porque la verdad que esto no lo explicamos todavía, ni hablar. Y bueno, si se lo estaban preguntando es porque en realidad acá cuando ponemos estas flechitas, esto no se incluye o sea, en el paper de Transformer porque queda medio implícito. Yo sinceramente nunca lo había asumido, pero acá en realidad hay una red neuronal. Entonces, para mandar el query, el key y el value, se mete una red neuronal que aprenda lo que es un query, key y value. Entonces, vos le mandás, uno le manda el embedding, o sea, perdón, sí, el embedding, sí, entonces mandamos el vector de 200, 1000, 360, lo que hiciese, y la red neuronal acá, antes de que entre, que va a computar el value, el key y el query de cada una de las cosas que yo mande. O sea, del embedding que yo le mandé, la red neuronal se va a encargar de procesarlo y sacar un value, un query y un key. Entonces, eso hace después que la atención multicabeza haga las computaciones que tenga que hacer. ¿Se acuerdan de que nosotros hacemos query por key? Bueno, esto ya explicamos igual que está pasando acá. Hacemos el softmax de esto y lo multiplico por acá. Bueno, les agrego una pequeña sorpresa y para los que no estaban medio atentos, esto no estaba en la clase pasada y en realidad esta raíz cuadrada de dk en sí lo que hace es normalizar. La raíz cuadrada de dk se agregó en la investigación de Transformer original porque se notó que daba mejores resultados al normalizar esto, porque si no daba valores muy altos. Este producto, query por key, daba valores muy altos y para normalizar un poco estas computaciones lo que se hizo fue dividir por la raíz cuadrada de dk, que en realidad dk es otra forma de decir dk, si no me equivoco, es el tamaño del transformer. Entonces, dk vendría siendo, por ejemplo, 200. 200 sería la longitud del value, del query y del key, porque después de todo, el value, el query y el key tienen iguales longitudes, son 3 vectores, o sea, para una misma palabra, entonces la raíz cuadrada de la longitud de esos vectores ayuda a normalizar un poco lo que es la computación. Después, si nos acordamos un poco de redes convolucionales, vemos que hay una flechita que va directo a la capa ad norm y que además de la MHA se manda también a la ad norm. O sea, esta flechita que está yendo directo al bloque amarillo y también la atención multicabeza que va al bloque amarillo, significa, o sea, es exactamente el mismo proceso que hacemos con una ResNet. ¿Se acuerdan? En la ResNet lo que tenía era un bloque, por ejemplo, yo tenía un bloque, que esto podía ser una capa de neuronas, se lo mandaba a la siguiente capa, y después, para llegar a la tercera capa, lo que hacía era, le mandaba lo que salió, lo que sacó la primera capa, y encima lo que sacó esta segunda capa. Es exactamente el mismo proceso acá, lo único que hago es los embeddings que entraron al principio, directo a esta capa enorme, sumando lo que salió de mi computación de la atención multicabeza, o sea, estas atenciones también las voy a sacar y se lo mando al enorme.
El ALPINOR lo único que hace es vuelve a aplicar el encoding posicional, o sea, vuelve a encodear posicionalmente cada uno de mis elementos en el vector y a su vez normaliza. Entonces, ¿se acuerdan de Bachelor? ¿Se acuerdan de cómo? De la red? Sí, porque se enviaba. ¿Por qué? Se enviaba la. Porque la idea es que para no perder información y para quedarse todavía con información de antes, lo que puedo decir es, esta información que capaz que era valiosa, por ejemplo, en este contexto, es valioso los embeds originales. Es valioso el embed original de la palabra, o sea, es valiosa la palabra original. Y a su vez también es valioso lo que salió en la versión multicabeza de esa palabra. Entonces lo que decimos es, mando directamente los embeds de esa palabra, de la palabra, y mando también las atenciones de esas palabras. Todo eso lo junto y encima lo normalizo. Los concateno, como si fuese una unión de vectores. Entonces, vos tenés un vector, por ejemplo, que va a ser tu embed de la palabra. Y tenés otro vector que va a ser la atención de esa palabra. Y esto lo sumas. Y la normalización es porque voy a normalizar. ¿Se acuerdan de batch norm? Lo que la idea es normalizar todo, entonces la regresión que es todavía más grande. Esto después se lo manda a. Esto se manda directamente otra vez. Vean cómo se manda siempre para el siguiente otra vez a otra árbitro, pero a su vez también se manda a una red neuronal. Esto forward es simplemente otra forma de decir red neuronal. Esto que salió acá era la unión entre el embed y las atenciones, lo manda una red neuronal, la red neuronal lo manda otra vez a normalizar, y a su vez eso original que yo tenía, también lo mando a normalizar y lo contamino. ALPINOR es una capa que lo que sí hace es, primero lo primero que hace es le suma el positional encoding. Entonces, otra vez se encodea posicionalmente todo. Lo segundo que hace es normalizar. Entonces, también te normaliza todo, cosa de que la reacción de gradiente es todavía más rápida. Y también lo que hace, no lo dice acá, o sea, lo dice con K, pero lo que también debería estar haciendo es concatenar lo que vos le mandaste con este chipeado. O sea, lo que vos le mandaste en este punto, lo concatena con lo que está haciendo. Para no perder información. Esto se repite n veces, entonces tengo n bloques así. Y una vez que ya termine con estos n bloques, lo que se hace es se manda lo que salió de esta ALPINOR a una cabeza también, perdón, a un módulo multicabeza de atención. Y en sí lo que le entra a este módulo multicabeza va a ser. Pero a este multicabeza attention lo que le va a entrar es el value y le va a entrar el key de mi encoder. Este primer bloque que vimos a la izquierda se llama encoder porque lo que hace es encodear mi entrada y el bloque de la derecha se llama decoder, que va a decodear lo que el encoder me envió. Entonces, al bloque del decoder de la atención multicabeza le entra el value y el key de lo que salió de mi encoder. Pero le va a entrar el query de lo que él mismo sacó. Es igual a porque no se llama. Tiene que lo sigamos esta clase. Bueno, si seguimos ahí, entonces no sé. Entonces, a la derecha tenemos el decoder. El decoder quiere entrar. No, pero siempre lo hacemos. Bueno, lo hacemos la próxima.